Puede sentarse, mi hermano. Buenos días a todos, bendiciones. Hace un momento, mientras ratificaba el pacto con ustedes, no entiendo por qué, vino a mi memoria, a mi mente, a mi corazón, la primera vez que me paré como ministro del Evangelio a oficiar la mesa, a ratificar ese pacto. Y recuerdo ese día, porque cuando me paré frente al altar en aquella iglesia y tenía a mi lado los elementos, el pan y el vino, me había preparado muchos años para esto en el ministerio pastoral, pero ese día me quedé por dentro pensando como que, ay Señor, y me toca ratificar el pacto, me toca dirigir la ratificación, dirigir la mesa. Y le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo es que fue que me enseñaron? Me acuerdo de esto porque Filadelfia cumple ahora en febrero del próximo año 11 años de estar aquí en la ciudad de Ibagué. Vamos a celebrar esos 11 años. Nosotros cumplimos como ministros 18 años, como pastores. Y vamos a celebrar que el Señor nos da la oportunidad de poder predicar el Evangelio, llevar la palabra. Como líderes también tuvimos unos cuantos años adicionales. Le digo esto porque quiero que entienda que siempre será un privilegio venir a la iglesia a escuchar palabra. Siempre será un privilegio escuchar la palabra del Señor. Y quiero pedirle que en esta mañana usted y yo todos juntos nos sintamos privilegiados y agradecidos con el Señor de venir esta mañana aquí a casa a escuchar palabra del Señor. Nos unimos todos, nos reunimos a escuchar palabra de Dios y a darle gracias al Señor por cada una de las tantas cosas que Él nos dará en esta mañana. Ore conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Adoramos tu nombre y pedimos en esta mañana que hables a nuestros corazones. Que lo que tú nos tienes, Señor, lo que nos quieres dar, sea viniendo de tu corazón, amado Padre. Y queremos honrarte en esta mañana y bendecir tu nombre, escuchar tu voz, Señor, y ser direccionados por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de hoy tiene un título y se llama Altares y Pozos. Altares y pozos. Si tú tienes la imagen ahí, la puedes colocar. Altares y pozos. Estamos en 90 días de victoria. Hoy estamos en el día 8. Amén. ¿Cuántos con nosotros están unidos en oración en este tiempo? Estamos orando a las 12 del mediodía, que es la hora sexta. Juiciosos orando, clamando al Señor. Y hoy vamos en la palabra a ahondar un poco en el diseño que el Señor nos dio, así como lo hablamos el viernes, y comprender por qué la necesidad de tomar este tiempo de oración de la manera en que el Señor nos lo ha entregado. La palabra altares y pozos está relacionado con algo que Dios nos entregó, referente a Éxodo capítulo 6, versículo 6, donde el Señor le dice a través de Moisés al pueblo, llevándole un mensaje a Faraón, que dejara salir el pueblo a hacerle fiesta en el desierto. Eso es Éxodo 6, versículo 2 o 3 creo. Cuando Faraón le dice que no, entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, aunque Moisés le dice, Señor, ¿por qué permites que se agrave y se aumente la carga contra nosotros de parte de Faraón? Y entonces en el versículo 6 el Señor le dice, mira, yo los voy a sacar con brazo fuerte, con grandes señales, y los voy a libertar y les voy a dar victoria. Y cuando nosotros escuchamos este mensaje de este versículo 6, entendíamos que en estos 90 días este era un mes de libertad, de liberación. Amén. Que el Señor siempre ha querido
sacar a su pueblo de toda opresión, no permitir que sigan siendo esclavos de Egipto, sino dándoles libertad. Y ahí está el texto, dice: yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Ahora, todo eso con una intención de salir, levantar un altar y adorar al Señor. Ese era el propósito, levantar un altar de adoración, porque por 40 años el pueblo de Israel no había podido adorar al Señor porque estaba esclavo de servidumbre. Ahora, entendimos de parte de Dios, comprendimos de parte del Señor que lo que teníamos que hacer nosotros era levantar un altar de adoración desde casa hacia la ciudad. ¿Qué es un altar y por qué hablar de altares y de pozos en esta mañana? Un altar, amado hermano, es un lugar de encuentro entre Dios y nosotros. Un altar es un lugar en donde se encuentran el mundo natural y el mundo espiritual. Allí, en ese altar, es donde la manifestación sobrenatural del reino de los cielos se expresa. Y es allí en donde queremos y creemos que Dios se va a manifestar en tiempos como estos. Creo, mi amado hermano, que es tiempo de restaurar el altar que se levantó al Señor en esta ciudad, pero que ha estado caído, y que lo han dejado caer los que deberían tener encendido el altar. Ahora, existen diferentes tipos de altares. Cada altar que se levanta tienen diferentes tipos de elementos que componen el altar, y estos elementos están muy relacionados con el fin por el cual se levantó ese altar. Quiero que entienda que los altares, amado hermano, nos llevan a expresar señales desde el mundo natural hacia el mundo espiritual. Nosotros aquí en Filadelfia tenemos un altar de 12 piedras, no porque tenga algún sentido de culto, sino porque este altar es un recordatorio. Quiero que tomen en cuenta lo que les estoy diciendo. Este altar para nosotros es un recordatorio. Tiene 12 piedras porque significan o nos representan el gobierno de Dios. Gobierno que fue tomado en la época de los patriarcas, gobierno que fue enseñado por Jesucristo. 12 piedras, 12 discípulos, 12 tribus. Y tiene ese significado para nosotros porque entendemos que al poner este recordatorio aquí y en todas las iglesias de Filadelfia, de Colombia, de la cobertura de nuestros pastores, el apóstol Guillermo y la profeta, la pastora Adriana Martínez, ellos nos enseñaron, nos impartieron la necesidad de colocar este altar como una señal espiritual, y haciéndole entender al pueblo y de parte del Señor al mundo espiritual que este altar es señal que quien gobierna en este territorio es el Señor. Amén. Entienda, amado hermano, que cuando se levanta un altar en un lugar, está expresando una señal de gobierno y de autoridad. O sea, es ese altar quien gobierna en ese lugar, desde el mundo espiritual hacia el mundo natural. Saben que nosotros los cristianos hemos sido muy poco dados a entender o a manifestar lo que significa un altar de adoración. Pero la tiniebla así no lo ha hecho, sino que ha sido atrevida y ha tomado los diseños de Dios y los ha tergiversado y los ha dañado. Solamente piense por un momento en las calles de nuestra ciudad. Las veces que usted ha visto que personas han fallecido por accidentes o por lesiones o por cualquier situación. Si alguien fallece en una de las calles de la ciudad, la sangre derramada inmediatamente hace que alguien lleve a ese lugar una señal del fallecimiento de aquella persona, y ahí se levanta un altar. Y de acuerdo a lo que se establezca en ese altar se llevan ofrendas. Y usted ve altares en la ciudad, en las calles de la ciudad. Aquí derecho por la Lambalá, aquí arriba, no muy lejos de aquí, hay un altar con ofrendas florales a 2 policías fallecidos. Aquí arriba. Ahora, el detalle no está en que si sea bueno o no sea bueno. El problema es que la tiniebla aprovecha eso para que a través de eso abra puertas y manifieste territorialidad o gobierno en ese espacio. Una vez más, nosotros los cristianos no hemos entendido el verdadero significado o la verdadera importancia que hay en el mundo espiritual de los altares, o entender levantar un altar. Y lo que no conocemos, solemos constantemente a rechazarlo o alejarlo cuando es un diseño de parte del Señor. Ahora, ya los altares no son solamente lugares, sino que el Señor Jesucristo enseñó
Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, enseña que nosotros somos un altar y nosotros somos ofrenda en ese altar. Ya los altares no son solamente lugares físicos, sino que usted y yo, que somos templo del Espíritu Santo, siendo altar del Espíritu, manifestamos una ofrenda de adoración a donde estemos y a donde vayamos. Amén. Ya no solamente un lugar de piedras, sino ahora nosotros como piedras vivas. ¿Cuántos son piedras vivas? Dice Pedro. Llegamos a un lugar y manifestamos nuestra adoración como altares delante del Señor. Cuando hablamos de altares, amado hermano, de levantar altares, de construir altares, también debemos entender que un altar es una puerta que se abre. Si hay un altar a un Dios o a un ídolo, ahí se abre una puerta espiritual. Este tipo de altar, mi amado hermano, el cual estoy mencionando, que se convierte en una puerta que se abre, es para que en ese lugar se establezca un encuentro. Y si el altar es de Dios, del Señor, de Cristo, ahí habrá un encuentro entre nosotros y el Señor y nosotros. Pero si el altar es de tinieblas, ahí habrá un encuentro de tinieblas. Y es así de sencillo. La mayoría de los hombres y las mujeres que se encontraron con el Señor, al encontrarse con Dios, a tener ese encuentro con Dios, lo que hicieron o lo que fueron llevados a hacer de manera siguiente fue levantar un altar a Dios. ¿Por qué? Porque era una señal. Tome en cuenta lo que le digo. Era manifestar una señal. Aquí me encontré con Dios. Y ahí levantaron un altar de encuentro con el Señor. ¿Cuánto más para este tiempo nos son necesarios levantar un altar de adoración sobre toda la ciudad? Levantar un altar de adoración a Dios en medio de toda la ciudad. Cuando un montón de gente está levantando altares de brujería, de hechicería, de chamanismo, en cuanto rincón quieran, cuantas actividades hagan, levantan altares en la ciudad. Porque escúcheme, un altar es una marca espiritual en el mundo natural. Y quiero pedirle que entiendan esta mañana lo que significa esto. Ahora, ¿por qué relacionamos los altares con los pozos? Al final de la palabra usted va a entender la unión que hay o lo importante que hay entre un altar y un pozo de agua viva. Sucede que dijimos que un altar es un lugar de encuentro entre Dios y los hombres. En Juan capítulo 4, del versículo 1 al 6, dice la palabra que Jesús, que había sido muy conocido porque sus discípulos bautizaban, no él sino sus discípulos, bautizaban a muchas personas. En ese proceso de bautismo, de ir llevando el evangelio, dice el versículo 3, sale de Judea hacia otra vez de Galilea a Galilea, y cuando va hacia Galilea, dice la palabra en el versículo 4, a él le era necesario pasar por Samaria. Todos conocemos la historia porque él era necesario, porque él tenía que encontrarse con la mujer samaritana. Ahora es interesante saber que cuando Jesús llega, la espera a ella en el pozo, porque él sabe que ella va a llegar al pozo, o el pozo de José, que le había dado su padre Jacob, que había heredado de su padre Isaac, que era de su abuelo Abraham. En ese pozo de José estaba Jesús sentado, dice el texto, cansado. Pero ojo, en la palabra enseña que Jesús tenía una enorme necesidad de encontrarse con la mujer samaritana. ¿Cuál era la necesidad? Yo encuentro la respuesta en el versículo 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Usted puede leer conmigo el versículo 24, por favor. Vamos, léalo conmigo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Es qué? Necesario que le adoren. Recuerda que leímos en el versículo 6, perdón, en el 4, que le era necesario pasar a Jesús por Samaria. Pues ahí estoy entendiendo por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Respuesta: porque era necesario encontrar adoradores que adoraran en espíritu y en verdad. La necesidad de Jesús de encontrarse con la samaritana era porque al Padre le era necesario encontrar gente que lo adorara en espíritu y en verdad. No solo gente que cantara o que tocara instrumentos, gente que le adorara en espíritu y en verdad. ¿Sabe algo, mi amado hermano? Quiero que entienda esto. Ese encuentro en el pozo se volvió un encuentro de altar.
porque ahí se encontraron Jesús, que es Dios, la samaritana, que significa todo un pueblo que necesitaba hallar la salvación en Jesucristo. Esto que acabo de decir, amado hermano, es algo que el Señor nos habló, que fue muy fuerte a nuestro corazón, y fue un direccionamiento que el Señor nos entregó a nosotros como iglesia, que nos habló que era necesario hacer algo para establecer fuertemente la presencia de Dios sobre Ibagué. Y le voy a contar algo que conté esta mañana en el primer servicio. Hace ya unos cuantos meses, una persona del gobierno municipal, de un alto rango del gobierno municipal en aquel momento, nos pidió que fuésemos a visitarle y que oráramos por ellos, que fuésemos hasta su casa y oráramos por ellos, y que oráramos por el gobierno municipal que está todavía vigente. Fuimos con mi esposa. Esto lo he contado por pedacitos, esta parte no la he contado. Estando en esa reunión y orando por estas personas de alto nivel de gobierno, altísimo nivel de gobierno, que nos buscaron para que oráramos por ellos, accedimos porque el Señor nos había dado una palabra, por eso fuimos. Cuando llegamos, estuvimos en la reunión, el Señor me dio una palabra y me quedé mirando a esta persona, fue usted funcionario público, para no dar un título, no quiero decir quién era. Sé que es una persona de un alto nivel de gobierno que gobierna nuestra ciudad. Y le dije a esta persona: el Señor me muestra que a esta ciudad de Ibagué van a llegar muchísimos recursos financieros. Y le dije, eso fue hace ya unos cuantos meses. Estaba de presidente Duque. Le dije, a esta ciudad van a llegar muchísimos, pero muchos recursos, mucho dinero, miles de millones van a llegar a la ciudad de Ibagué. Le dije yo a esta persona. Esta persona se quedó mirando con los ojos abiertos eso es un asistente de gobierno. Se quedó mirándolo así y se miraron entre ellos y nos miraron y nos dijeron: sí, pastor, eso es cierto. Y nos contaron, así a grosso modo, qué iba a pasar en los siguientes meses. Y nos dijeron: mire, pastor, la ciudad va a empezar a recibir una gran cantidad de dinero y todo va a arrancar por el tema del deporte, por el tema de la música, el apoyo al tema de la salud. Pero son miles de millones, le dije yo. Me dijo: sí, son miles. ¿Y usted cómo lo sabe? Yo le dije: el Señor nos mostró que va a pasar eso sobre Ibagué. Van a empezar a venir personas de muchas naciones a la ciudad de Ibagué, nos dijeron. Dios nos mostró por la palabra y le leímos ese día el texto. Eso nos muestra el Señor. Y nos dijo qué era lo que iban a hacer sobre la ciudad. Y nos dijeron: mire, vamos a empezar a invertir en esto, en esto, y en esto, y en esto, y en esto. Y ustedes se van a empezar a dar cuenta. Y ustedes y yo nos dimos cuenta todas las inversiones que han estado haciendo en la ciudad. El parque deportivo, las vías y un montón de cosas que han hecho. Ahora, cuando nos dijeron eso, claro, meses después nos dimos cuenta que el presidente empezó a venir una y otra vez, y ministros, y sabíamos, no porque nos lo hubieran dicho, sino porque Dios nos mostró que iba a llegar muchísimo dinero a Ibagué, mucha provisión financiera para el beneficio y el avance de la ciudad, para que dejara de ser una ciudad por allá y empezara a crecer. Y lo hemos visto a nivel nacional. Ibagué es más mencionado. Ya es capital mundial de concursos de patinaje y de un montón de cosas y de muchas cosas. Ahora, le dije yo a esta persona: mire, el detalle es qué van a hacer con todos esos recursos. O sea, que eso no se pierda. Porque ¿qué era lo que nos preocupaba a nosotros? Que sí, ok, ya Dios nos mostró que iba a llegar. Ellos nos dijeron que sí, que iba a pasar. Pero la cuestión era: ¿y si esa provisión llega, pero si se pierde entre las manos de uno y otro y se desaparece? Mejor dicho, sabíamos que Dios iba a abrir pozos de mucha abundante agua sobre la ciudad,
Pero el tema era, ¿y qué iban a hacer con todas esas aguas? Esos pozos de agua, esas provisiones abundantes financieras de la ciudad. Entonces mi esposa le dijo: tenga cuidado. Ustedes que están gobernando nuestra ciudad, tengan cuidado. Deben ser personas que caminen en justicia delante del Señor. Por favor, no vayan a hacer mal uso del dinero, de los recursos de la ciudad. Eso suena en palabras bonitas, ¿no? Hay otras palabras diferentes para eso. Ahora, ¿por qué le cuento esto, mi amado hermano? Porque dentro del diseño que Dios nos dio a nosotros, desde esa época para acá, es que cuando Jesús se encontró con la samaritana, dice la palabra, versículo 4, tenía una enorme necesidad de encontrarse con ella. ¿Para qué era la necesidad? Para que se hallara a través de ella todo un grupo de personas que le adoraran. ¿Por qué nos es necesario levantar altares y pozos? Porque no podemos seguir permitiendo que a la ciudad, que se abren pozos de provisión abundante, esos pozos vuelvan y se sequen porque haya corrupción, destrucción, mal uso de los recursos. No estoy diciendo así que todo el órgano administrativo o de gobierno de nuestra ciudad sea así, no. Pero lo que sí estoy diciendo es que esta ciudad, escúcheme, nuestra ciudad de Ibagué va a seguir experimentando pozos de agua viva, mucha provisión sobre la ciudad. Y si es así, también será para usted y para nosotros como familias. Pero la iglesia tiene que hacer algo para que esos pozos no se sequen. Me explico. Pozos que se secan son aquellos pozos abundantes donde la tierra produce mucho, pero también se llevan el dinero para los lugares donde no corresponde. Y ante mucha abundancia y mucho robo y mucho mal manejo, los pozos vuelven y se secan. Ahora, no solamente por el tema de la provisión, pero le cuento esto, porque fue parte de lo que Dios nos habló, mi amado hermano, sino porque la idea es que nosotros entendiéramos que la manera de poder establecer altares en la ciudad y volver a abrir los pozos para que no se secaran en nuestra ciudad, nosotros teníamos que hacer uso de la herramienta que Dios nos dio a nosotros, la iglesia, en la ciudad de Ibagué, y era la adoración. Esta ciudad es conocida en todo el país como Ibagué, la ciudad musical. Es más, hace un año, el año pasado, 2022, fue mencionada como la capital latinoamericana o iberoamericana de la cultura. Le hablo de esto, mi amado hermano, porque personalmente siento que esta ciudad no puede tener ese falso título. Y sí, es una ciudad musical, eso lo sé, pero Ibagué tiene que convertirse en la capital adoradora de Colombia. Es mucho más que solamente música. Esta ciudad está llena de músicos, hay cantidades de músicos, excelentes personas para tocar instrumentos. Se da el lujo de tener un colegio musical público, desde preescolar hasta bachillerato. Y si quieren seguir, una universidad pública de formación musical, como es el Conservatorio del Tolima. Ahora, le hablo de esto porque hemos entendido aquí en nuestra ciudad que hemos sido llamados para, como iglesia, establecer la verdadera adoración. Ahora, quiero cambiar de panorama para que entienda por qué altares y pozos. Porque quien debería soltar el diseño de la verdadera adoración en la ciudad somos las iglesias cristianas. ¿Cuántos entienden eso? Pero nos encontramos con un montón de altares de iglesias en donde la gente va, canta, salta, brinca, alaba, adora, pero el corazón, escúcheme, el corazón del equipo, aún el corazón de los pastores, es un corazón que se ha corrompido, es un corazón que se ha contaminado y que ha pecado. Hay cantidades, escúcheme, hay cantidades de altares donde los que tocan los instrumentos y cantan y alaban al Señor están en pecado.
Y la ciudad y la iglesia pareciera que como que es indolente ante eso. El Señor nos habló a nosotros la necesidad de empezar a limpiar y a purificar nuestro equipo de alabanza y de adoración. Para los que llevan un buen tiempo con nosotros, ¿recuerdan la época en la que éramos solamente 2 o 3? Después de tener un buen grupo, ¡pum!, volvió bajo. Porque el Señor empezó a hablarnos de santidad y de pureza, de no solamente cualidades o dones para cantar o tocar un instrumento, sino de pureza. Y empezamos a trabajar, y hemos estado trabajando y seguimos trabajando en pos de la santidad y la pureza que la iglesia desde la adoración debe tener. En ese proceso de adoración entendimos nosotros aquí en Filadelfia, Ibagué, que era más que cantar. Y nos dedicamos con la iglesia a no solamente cantar la canción que usted y yo no sabemos de memoria y colocar la letra por estrofas, sino que después de cierto momento de ya haber cantado la canción, dedicarnos a adorar, ya no con la letra de la canción, sino lo que saliera de nuestro espíritu. Y poco a poco fuimos aprendiendo, mi amado hermano, aprendiendo a adorar en espíritu, ya no con la letra aprendida solamente, y sí lo hacemos, pero ahora hacerlo desde lo que nazca de nuestro espíritu, palabras que nazcan de nuestro espíritu. Y aprendimos que esa debería ser nuestra verdadera adoración, llevar a la gente con cánticos, con alabanzas, pero llevarlos a que adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y ese fue el propósito. ¿Por qué? Porque esta ciudad, escúcheme, esta ciudad tiene un sello, tiene un diseño. Esta ciudad es adoradora. Nosotros, Colombia, somos una nación de sacerdotes. A nivel mundial, nosotros somos sacerdotes. Eso es Colombia, para que usted lo sepa. Ibagué es una ciudad adoradora. ¿Y qué teníamos que hacer? Coger la vasija, limpiarla, purificarla y que se llenara de adoración. Ahora, en ese proceso nosotros estamos. ¿Por qué? Porque Dios quería que aquí en la iglesia iniciáramos ese proceso de adoración y saliéramos a la calle, lleváramos eso a los hogares de la familia de la iglesia y con las familias de la iglesia fuéramos a las calles y adoráramos. Hicimos eso en este año. Salimos con un buen número de personas a adorar en las calles. Y déjeme le digo algo, yo sentí en mi corazón de decir al Señor: Dios mío, gracias porque nos das la oportunidad de poder salir a la calle y adorar. Aquí mismo tuvimos tiempos de convocatoria para danzas, alabanzas, y nos parábamos afuera y cantábamos, danzábamos y publicábamos videos de lo que hacíamos y nos alegrábamos. Pero Dios nos dijo: salgan, sin temor, salgan. Y entonces salimos. Y fuimos a un lugar emblemático de la ciudad a cantar, a alabar y a adorar. Y le dije al Señor, contento: Señor, hicimos lo que tú nos mandaste. Y la respuesta de Dios para mí ese día, lo que hicimos fue: sí, pero les falta. Yo, ¿cómo así que nos falta? Dios me dijo: lo que pasa es que no todos los que estaban ese día estaban en pureza y en santidad. Y muchos levantaron la mano en pecado, adorándome ese día. Y yo, Porque Dios está buscando que levantemos un altar de adoración. Porque un altar que se levanta hace que se abran pozos de agua viva. Entendemos que la ciudad está y va a seguir desatando provisión abundante. Yo lo creo, yo sé que así es. Ibagué va a seguir creciendo, Ibagué va a seguir siendo mencionada como una ciudad importante a nivel de Colombia. Pero no podemos permitir que esos pozos que se están abriendo se cierren. Ahora, entendiendo lo que estoy diciendo, mi amado hermano, a Jesús le era necesario pasar por allí, por Samaria, por ese pozo cerca de Samaria, porque lo que él quería era levantar adoradores. Y para levantar adoradores es necesario levantar altares para que los adoradores vayan a los altares y adoren. ¿Qué hemos comprendido? Que a una familia donde hay papá, mamá, hijos, o mamá, hijos, o abuela, nietos, o papá e hijos, una familia como sea, con los integrantes que tenga, debe convertirse en un altar familiar. Amén. ¿Sí o no? Debemos ser un altar familiar. Que la familia somos solo mi hijo y yo. Bueno, usted debe ser un altar familiar. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos son puertas. Recuerde, un altar es una puerta abierta.
Y usted con su familia debe dedicarse con su casa, con su familia, a levantar un altar de adoración en su casa, con los suyos, con su familia. Amén. La intención es poder levantar y encontrarnos con Jesús en ese altar, para que Él levante en nosotros los entendidos, los verdaderos adoradores. Ahora hablo de esto, mi amado hermano, porque es determinante para nosotros, los entendidos, levantar verdaderos altares de adoración en toda la ciudad. Esto fue lo que el Señor nos instruyó. Y entonces comenzamos 90 días de victoria. Entendimos que en este primer mes, Éxodo 6:6, era un mes de liberación, porque tenemos que ser libres de las cargas pesadas de Egipto. O sea, ¿cómo es posible que Egipto no me permita a mí ir y adorar al Señor al desierto? ¿Cómo es posible que Egipto no me permita a mí ir y alabar al Señor? Ayer estuvimos con mi esposa y el equipo de pastores de la iglesia de Neiva visitando el lugar donde vamos a estar con las 25 parejas. Un lugar hermoso, la verdad, yo digo, Señor. Y yo sé que estas parejas han estado trabajando muy duro para poder ir, trabajando muy fuerte para poder estar allá. El recurso, conseguir el recurso. Muchos de ellos han tenido que vender lechona, tamal, carne asada, de todo. Muchos han hecho cantidades de esfuerzos para poder ir consiguiendo el recurso. Hermano, la pregunta es, cuando yo quiero ir a buscar del Señor con mi familia, en el caso de los esposos, ¿por qué el mundo se opone y no me deja ir? Si lo que yo voy a vivir con mi esposa allá en este tiempo es un tiempo de sanidad, de restauración, de bendición, mi esposita y yo, los dos junticos, solitos, en medio de un entorno de paz, de gloria y de presencia de Dios. Los que van a ir con nosotros, les aseguro que será un tiempo transformador y renovador para la gloria de Dios. Dijo mi esposa hace un momento, aún hay tiempo. Hasta el 30 del mes pasado el cupo era limitado, porque el hotel que teníamos en ese momento era un hotel muy bonito pero pequeñito. Y esto empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y ayer logramos, en la negociación que hicimos, conseguir un lugar muchísimo más grande y muchísimo mejor de todos los niveles y en todos los sentidos. Entonces dijimos, no, vamos a abrir el cupo. Y se abrieron y ya hay gente que se está escribiendo. Aprovecho para los que están aquí, si conoce a alguien, si quiere ir con nosotros, aún tiene tiempo. Tiene esta semanita para poder enviar la primera parte. O sea, él necesita separar su cupo, vaya con nosotros. Y repito, Egipto no nos deja a nosotros, no nos deja ir a buscar al Señor. No nos vamos solamente a bañar en una piscina, es mucho más que eso. Vamos a recibir de Dios en pareja como matrimonio. Amén. Ahora, todo esto, mi amado hermano, de levantar altares de adoración, todo esto de formar la iglesia, de enseñarle a la iglesia a ser adoradora, de enseñar a las familias a que adoren, de llevarnos a adorar, de salir a adorar en la ciudad, todo esto tiene un solo propósito, y quiero pedirle que preste mucha atención, porque este fue el propósito que Dios nos dio a nosotros, por el cual estamos en esta tarea. La intención es levantar un altar de ciudad. ¿Escuchó? Nuestra intención es levantar un altar de ciudad. Queremos abrir pozos de agua viva en toda la ciudad. Escúcheme, nuestro deseo no es ser la iglesia más grande. Ay, es que Filadelfia va a ser la iglesia más grande, la más empoderada, con el local más grande, con la visión más grande. Escúcheme, nuestra visión va por encima de lo que queremos nosotros para nosotros. Nuestra visión es la ciudad. Y Dios puede hacer en una ciudad lo que quiere si hay 2 o 3 en su nombre reunidos. El propósito de Dios para nosotros como Filadelfia, en la ciudad de Ibagué, es levantar un altar de ciudad. Que esta ciudad sea una ciudad adoradora. Escúcheme, que Ibagué se vuelva una ciudad clave a nivel nacional, desde lo espiritual y también en lo natural. Porque cuando la gente en el país menciona ciudades importantes, hablan de las mismas siempre: Bogotá, Cali, Medellín. ¿Cuál otra? Barranquilla. Y de ahí para allá, ciudades pequeñas. Y yo creo en el nombre de Jesús que nuestra ciudad de Ibagué se va a levantar como punta de lanza en medio de muchas cosas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos bendicen a la ciudad de Ibagué? Den un aplauso al Señor por nuestra ciudad. Pero escúcheme, para eso necesitamos
poner a Jesús en primer lugar en esta ciudad. Y para eso necesitamos que esta ciudad se vuelva la ciudad altar de adoración en la nación. Amén. Porque hay ciudades en Colombia donde pastores, iglesias, le han creído al Señor la promesa de hacer de esta ciudad una ciudad de adoración, de hacer de su ciudad una ciudad que adore al Señor. Y yo creo que aquí también lo podemos hacer. Y lo digo lo podemos, no me refiero a nosotros solamente como iglesia, no. Las iglesias de sana doctrina, las que creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, donde quiera que se reúnan, grandes, medianas o chicas, las que sean, que entendamos en el Espíritu que debemos levantar a la ciudad de Ibagué para que adore a Jesús. Se llenarán estadios, yo lo creo. El Coliseo Nuevo se tendrá que llenar, yo lo creo. Todo en función de que Jesús sea el Señor de la ciudad de Ibagué. Alguien dígame amén. Y como nuestra intención es esa, debemos hacerlo con entendimiento. Debemos hacerlo con la posición correcta de hijos. Para hacerlo debemos ir, amado hermano, como hijos y levantar un verdadero altar de adoración. Amén. Levantar un altar sincero, verdadero y honesto delante del Señor. Pedir perdón por los altares que se levantaron de parte de las iglesias, de los ministros, de los ministerios que pervirtieron, dañaron y destruyeron el buen nombre del Evangelio en la ciudad. Y levantar un verdadero altar de adoración en la ciudad. Un altar que adore. Y por causa de ese altar, levantar y abrir pozos de agua viva, de bendición para nuestra ciudad. Si vemos esto en la palabra, amado hermano, entendemos. Mire, tomando el pozo que aparece ahí en Juan 4, solamente el hijo de la promesa era el que tenía la autoridad para que la tierra lo bendijera. Estoy hablando de Abraham, que bendice que en su hijo recibe la bendición de la promesa que Abraham recibió. La bendición era que la tierra toda sería de bendición para él, que ellos serían multiplicados y que todas las naciones serían bendecidas por causa de ellos. Esa promesa también para nosotros es en Cristo Jesús. Ok. Ahora, digo esto, mi amado hermano, porque el único habilitado para que esa bendición se desatara era el hijo de la promesa. El único habilitado para que los pozos se abrieran y fluyeran aguas, ríos de agua viva, era el hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque en él, en Isaac, había una promesa. Dios prometió estar siempre con él. Isaac tenía el acceso de la presencia de Dios y por consiguiente el acceso a los pozos de agua viva. Quiero que usted y yo entendamos esto, amado hermano, porque en nuestra ciudad, en Ibagué, hay pozos. Y lo mencioné con lo que le dije hace un rato referente a la provisión que llega tan abundante a la ciudad de Ibagué y sigue llegando y va a seguir llegando. Hay muchos pozos, pero muchos de esos pozos se cierran, mi amado hermano, cuando el manejo de los recursos, cuando los que gobiernan son gente con un corazón torcido y dañado, cuando quienes gobiernan se apoyan en brujos y en hechiceros, cuando hay gente que no le da la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Esos pozos que se abren de bendición vuelven y se cierran. Cuando hay gente de tinieblas que gobierna la ciudad, y yo no estoy hablando ni del gobernador ni del alcalde, no, yo estoy hablando de la gente que está detrás de los gobernantes, gente con autoridad espiritual que levanta altares de brujería y de hechicería para dañarle el caminado político a fulano de tal, para acabar con fulano de tal, porque así hacen. Estoy hablando, mi amado hermano, que en esta ciudad levantan altares de brujería, de hechicería, de muerte, de contienda, de engaño, tantas maneras de levantar altares. Ahora, ¿qué está haciendo la iglesia? Nosotros tenemos que levantarnos para establecer el verdadero altar de Cristo sobre la ciudad. Y yo sé, mi amado hermano, que lo que hemos estado haciendo aquí ha sido una guerra de altares. Miren, para los que están bien conectaditos con nosotros y con lo que hacemos, el equipo de intercesores y lo que hemos vivido aquí en Filadelfia, hemos tenido un proceso de todo este 2023. Ha sido un año de batallas y de guerras espirituales. Nosotros levantamos un altar de adoración y el enemigo levanta un altar de tinieblas y choca con nosotros. Y hemos tenido peleas y problemas y ataques espirituales de más, hasta que han venido a amenazarnos de muerte.
Y han pasado cantidades de cosas. ¿Por qué? Porque levantamos un verdadero altar al Señor y las tinieblas, porque usted sabe que de aquí para abajo lo que hay es brujos. Y nosotros nos hemos opuesto a lo que la tiniebla dice sobre la ciudad. Casas de brujos por toda la ciudad, ustedes lo saben. Altares que se levantan para engañar y mentir a la gente, con proyectos de negocios en línea, de brujería. Usted sabe lo que le estoy diciendo. Y nosotros nos hemos levantado para contrarrestar eso. Y han sido peleas, batallas de altares durante todo este año y el año pasado, peleando contra eso. Ahora, si nosotros levantamos los altares correctos, entonces también abriremos los pozos de agua viva que están cerrados o que se están cerrando. ¿Quiénes tienen que ser los primeros en ser bendecidos? La iglesia, mi hermano. Otra vez, los primeros en ser bendecidos deben ser la iglesia. En nuestra ciudad hay pozos cerrados, mi amado hermano, que tienen que empezar a abrirse en el nombre de Jesús. Esos pozos están esperando que nosotros vayamos y nos manifestemos como hijos, que levantemos altares para que esos pozos de agua viva vuelvan y se destapen, porque están cerrados. El verdadero altar, que es el verdadero altar que se genera en la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tiene que ser establecido sobre la ciudad. Mire, una iglesia cristiana, y si hacemos bulla, gloria a Dios, no se aguantan los vecinos a los de la iglesia. Imagínense la bulla, a todas las aleluyas todo el día. Pero si montan un bar al lado o en la calle del frente, no les dicen nada. Los vecinos no les tiran piedras, los vecinos no les ponen problemas. Es que es el vecino que está en el emprendimiento. Ahora, yo entiendo que tenemos que ser regulados en el sonido y en muchos aspectos. Eso lo entiendo, mi amado hermano. Pero nosotros como iglesia, la iglesia de Jesucristo, o sea, si un pastor llega a esta ciudad a querer abrir una iglesia porque el Señor lo envió, si aquí hay una iglesia de sana doctrina establecida en esta ciudad y no entiende que esta es una ciudad adoradora, entonces no sé a qué vino. Si un ministro del evangelio, si una iglesia, si una denominación abre en esta ciudad una de sus sedes para predicar de Cristo y no comprende que somos llamados como iglesia adoradora en una ciudad que adora, entonces no sabe a qué vino esta ciudad. Escúcheme, el sello de Ibagué es que esta debe ser una ciudad que adore. Esta debe ser una ciudad que adore. ¿Qué han hecho muchas iglesias? Han establecido grandes altares de alabanza con tremendos equipos. Amén. Y vuelve y juega, repito, pero el corazón de los que están en el altar están torcidos. Y Dios nos llamó a corregir eso. ¿A corregirlo quiénes? Nosotros. Para que nuestra adoración sea sincera, sea honesta, sea pura, sea santa. Hay una porción de la palabra de cómo Dios respaldaba a Abraham, Isaac, Jacob a la hora de tomar territorio de un gobierno de un territorio, establecer un altar y tomar pozos. Para que usted entienda, porque tras de esa palabra fuimos llevados de parte del Señor para gobernar sobre la ciudad y para establecer. Por eso la palabra de hoy, altares y pozos. Génesis capítulo 26, versículo 1, dice: hubo un tiempo de hambruna donde Isaac pensó en irse de Egipto, dice la palabra. Después hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Se le apareció allí Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas esas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Escúcheme, Isaac vio que la tierra se estaba secando y dijo: nos vamos para Egipto con toda su familia. Y Dios le dijo a Isaac: no se te ocurra irte, quédate en la tierra de los filisteos, que yo aquí en esta tierra te voy a bendecir. ¿Qué hizo Isaac? Ok, Señor, te voy a obedecer. Ahora, mire lo que dice la palabra. El Señor, versículo 2, se le apareció: no vayas a Egipto,
Versículo 3, habita como forastero en esta tierra, estaré contigo, te voy a bendecir y tu descendencia daré toda esta tierra, porque quiero confirmar el pacto o el juramento que hice con tu padre Abraham. Amado hermano, para poder recibir la bendición en la tierra en la que estamos, ¿cuántos saben que Ibagué es de bendición? ¿Cuántos saben que esta tierra es tierra de bendición? Usted tiene que primero que todo aferrarse a las promesas que Dios le ha hecho a usted, a su casa y a su familia. Mire, fue tanto el respaldo de Dios sobre Isaac que la palabra dice que lo bendijo 100 veces más. Isaac, decidió quedarse, obedecer al Señor por la promesa que su papá había recibido. Ahora, se queda este hombre, versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra. ¿En dónde? Ahí, en la tierra filistea. Y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Escúcheme, versículo siguiente. El varón era tan bendecido, dice la palabra, tan enriquecido y tan prosperado, tan engrandecido, que se hizo poderoso. Ahora recuerde, esa tierra estaba padeciendo de hambre, pero este hombre tenía la llave para que la bendición llegara sobre él. ¿La llave cuál era? La promesa de Dios sobre él. Dios le había prometido que en donde estuviera él, estaría él con Dios, Dios con él, y lo bendeciría, y todas esas tierras se las daría. Ahora, hablo de esto, amado hermano, porque cuando yo leo este texto me doy cuenta, mi amado hermano, que de ahí tenemos que tomar usted y yo. Mire, dice la palabra, versículo siguiente: tuvo hato de ovejas, de vacas, labranza. Tanto fue lo que tuvo, versículo anterior, que era tan poderoso que los filisteos tuvieron envidia de él. Pare por un momento y piense. No sé si sea su caso, pero conozco gente que siempre dice: ay, mi mamá, mi papá, mi abuelo tenían fincas, tierras, vacas. Mi papá, mi mamá tenían la finca, la finquita de tal parte, la finca de allá y las casas en el pueblo. ¿Alguien recuerda esa época de los familiares? Y tenían 2 casitas en el pueblo, y tenían las fincas en tal parque, la finca de allá, y ahora contamos eso como con esa nostalgia. Y la pregunta es: ¿usted cree que a su abuelo, a su bisabuelo, se le abrieron pozos de bendición? Respuesta: sí. Entonces la pregunta es: ¿y por qué esos pozos a usted se le cerraron? Porque esos pozos estuvieron para su abuelo, para su bisabuelo. Porque llegaron a manos de su papá y de pronto el pozo empezó a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse, al punto que lo que su papá le dio fueron puras deudas. Claro, no son todos los casos, no es para todos ustedes esto que estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo, amado hermano, es que esta palabra que Dios nos entregó, para poder salir y abrir pozos, usted y yo tenemos que vivirlo. La clave de poder tener la capacidad de poder adorar y bendecir al Señor es porque nosotros tenemos que empezar a experimentar esa bendición. La tierra que Dios nos entregó, le entregó a nuestros padres, nos tiene que ser devuelta. Mejor dicho, los pozos que a nosotros se nos cerraron o que a nuestros papás se les cerraron, a nosotros se nos tiene que volver a abrir. Se tiene que volver a abrir. ¿Cómo es eso que estamos luchando y luchando y luchando? Y mi papá y mi abuelo tuvieron cantidades de tierras por montón. ¿Qué fue lo que hicieron para que se cerraran esos pozos y esa provisión dejara de llegar? Mire, versículo 12: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó al 100 por 1. Versículo 15: y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Hubo algo que Isaac hizo, fue que cuando llegó a esa tierra y los pozos que su papá en esa tierra, porque esa tierra fue de su papá, cuando Isaac llega a esa tierra,
y encuentra los pozos cerrados, lo primero que hizo fue ¿qué? Abrir los pozos. Hermana, hermano, reciba esto. Los pozos que su papá y su mamá y su abuelo y su bisabuelo recibieron y que se cerraron, llegó el tiempo de volver a abrirlos. Otra vez vuelvo y le digo, este es el tiempo para volver a abrir los pozos que se habían cerrado. ¿Cómo fue que Isaac fue tan bendecido? Porque lo que este hombre hizo, mire, le hago vivo la palabra. Entonces Abimelech le dijo a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. ¿Sabe algo? Isaac entendió que Dios le había dado a través de su padre una llave para que a donde él se parara, esos pozos se abrieran y fluyeran ríos de agua. Recuerde, esa tierra estaba seca, estaban en hambruna. Pero ¿qué fue lo que hizo Isaac cuando llegó a la tierra de Gerar, tierra filistea? Entra y encuentra desierto. Dios le dijo: quédate ahí, no te vayas para Egipto, quédate ahí. Y cuando llega Isaac dice: bueno, aquí fue que mi papá Abraham recibió la promesa. Entonces, ¿dónde están los pozos, Señor? Voy a abrirlos y le voy a poner el mismo nombre que tú le pusiste, o que mi papá le puso a estos pozos. ¿Y sabe qué hizo Isaac? Empezó a abrir pozos. Y cuando abría pozos, encontraba agua viva. Por eso Isaac cosechó y recibió al 100%, porque ¿quién tenía el agua? Isaac, por los pozos. Solo por un momento, póngase a pensar a sus años la cantidad de bendición que a usted se le ha ido de las manos porque no tiene la estrategia clara de cómo hacer que vuelva esa bendición a sus manos. Dios le dio la promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Dios a su hijo Isaac le dice: Isaac, quédate en esta tierra, que te voy a bendecir, porque todas estas tierras serán tuyas. Yo se lo prometí a tu papá, y en ti también está la promesa. Una de las razones por las cuales nosotros establecimos creer que debemos levantar altares y pozos para tomar toda la ciudad es que lo primero que tenemos que hacer es que nosotros abramos los pozos de nuestras familias. Ay, pastor, entonces me toca irme para Nariño, de donde soy yo. No, mi hermano, donde usted esté, ahí usted puede abrir su pozo y ahí puede brotar agua. No te vayas para Egipto, no, ¿a dónde estás? Yo quiero que mi ciudad sea bendecida, y va a ser bendecida, y ha sido bendecida. Pero yo quiero que esa parte de esa bendición me llegue a mí también. Y si en otra época mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo tuvieron tierras, herencia, y a mí me quedó fue la historia, quiero darle esta mañana el diseño. ¿Sabe cuál es el diseño? Abra pozos nuevamente, porque Dios le dio a su papá una herencia. Mejor dicho, en Abraham usted y yo somos herederos de la promesa en Cristo. ¿Cuántos están conectados con lo que ahora estoy diciendo en esta mañana? ¿Cuántos entienden para dónde vamos con esta palabra? Versículo 16 y 17. Entonces Abimelech le dijo a Isaac: mira, apártate de nosotros, porque eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac entonces se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Hermanos, si usted quiere que el Señor le dé sobreabundantemente, le voy a dar la clave, y es sencilla. Se la acabo de decir, se la voy a repetir una vez más. Usted tiene que empezar a abrir los pozos de su familia. Vuelva y abra los pozos, mi amado hermano, que están tapados. La clave en nosotros es pozos de adoración. Yo debo abrir pozos que adoren al Señor, porque ahí voy a encontrar ríos de agua viva.
Personalmente en mi casa con mi esposa y mis hijos, el Señor nos dijo que nuestra herencia sería Él, y a donde nos mandara Él nos daría la provisión. Nuestra tierra hasta el momento es Ibagué, y así ha sido. Y nuestro trabajo es servirle. ¿Cuál es nuestra clave? Abrir el pozo de la adoración en esta ciudad. Y nos va a bendecir a mi esposa, a mis hijos y a toda nuestra familia alrededor. La pregunta es, usted, mi amado hermano, ¿entiende cuál es el pozo que Dios le entregó? ¿Sabe cuál fue el pozo que su familia heredó, que le dio a usted, pero tapado? Ay, mi abuelito tenía 3 fincas, hatos de ganado, ovejas y chivos, y ya de eso no queda nada. Reciba esto, los pozos tienen que empezar a abrirse, pero alguien tiene que abrirlos. Y usted tiene la tarea de empezar en este mes, empezar a abrir pozos para que la bendición fluya sobre su vida. Dígame amén. Ahora, si usted entendió lo que dice en esta palabra, mi amado hermano, tiene que comprender que para poder abrir un pozo, usted necesita establecer un lugar de adoración para el Señor. Porque la clave de la respuesta de Isaac no estaba en la tierra estaba seca. La clave estaba en el Señor. Lea conmigo la palabra, versículo 18, Génesis 26. Este texto que vamos a leer, mi amado hermano, nos muestra a Isaac repitiendo los mismos pasos de su padre. Hace un momento le dije, cuando Abraham aún vivía, había mandado abrir unos pozos allí, pero después de su muerte los filisteos los habían vuelto a tapar. Isaac volvió a abrirlos y les puso los mismos nombres que les había puesto su padre. Con esto digo lo siguiente: Isaac sabía por palabra de su papá qué le había prometido Dios a él. Y cuando Isaac llegó a la tierra que era de su papá y los pozos estaban tapados porque los filisteos los habían cerrado, lo que hizo fue abrir los pozos y nombrar los pozos con el mismo nombre que su papá les dio. Mismo nombre. Repitió exactamente lo mismo porque el diseño es el mismo. Escúcheme, la promesa es la misma. Yo le hago una pregunta: ¿usted tiene lista de sus promesas que Dios le dio? Porque la clave para abrir ese pozo está en el nombre del pozo. Por un momento piense, ¿cuál es el nombre de la promesa que Dios le entregó a usted? ¿Cuántas promesas Dios le ha dado a usted? ¿Cuántas promesas Dios le ha entregado a usted? Porque esos son los nombres de los pozos que Abraham recibió. La Biblia dice que eran 3 pozos que Abraham recibió. Isaac dijo: aquí está el pozo tal, este es el pozo tal y este es el pozo tal. O pregunto, si usted compra una tierra, ¿cuántos quieren tener finca? ¿A cuántos les gustan las fincas? ¿Usted compraría finca donde no haya agua? ¿Es buen negocio comprar finca donde no haya agua? No, porque es perder plata. Entonces, si usted tiene la promesa y Dios le dio una promesa de bendición, la tiene clara, amén, hermano, coja una pala y empiece a abrir pozos y diga: este pozo se llama, no sé cuál sea el nombre de su bendición, mi matrimonio, a ver, dame el nombre, ensanchamiento. Y empiezo a abrir el pozo y se llama ensanchamiento. ¿Qué va a hacer el Señor con ese pozo? Va a hacer que fluyan las aguas de ensanchamiento. ¿Qué hizo Isaac? Él abrió los pozos que habían cegado los filisteos y los llamó por el nombre. Yo le pido a usted que al salir de aquí, llegue a su casa, tome una hoja en blanco y empiece a mencionar cada una de las promesas que Dios le dio. Porque cuando usted ore con nosotros en la hora sexta, ¿cuándo están orando en la hora sexta? 12 del mediodía. Cuando ore en la hora sexta, empiece a decir: Señor, este es el pozo de bendición que tú me diste. Estos son los pozos de bendición que tú me diste. Ahora, al leer este texto, amado hermano, me queda esta conclusión:
Usted necesita abrir los pozos que se habían cerrado, porque esos pozos van a fluir aguas vivas, porque la promesa de Dios está sobre usted. Escúcheme, la promesa no está sobre la tierra, la promesa está sobre usted. Quiero que entienda lo que le estoy diciendo. A donde Isaac iba, la promesa iba con él. Donde Isaac se parara, lo que Isaac hacía era bendecido y prosperado, porque la promesa estaba sobre Isaac. A donde usted vaya, alguien reciba esto, a donde usted vaya, la promesa va con usted. Si Dios está con usted, a donde usted se, los pozos que usted abra serán pozos de agua viva. El detalle es creerlo. El texto me está diciendo que lo que este hombre hizo fue abrir los pozos con las promesas de su papá. ¿Cuáles eran las promesas? Las promesas eran los nombres de los pozos. Pero mira el versículo siguiente, 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. ¿Eran los siervos de quién? De Isaac. Cavaron un hoyo y ¿qué hallaron? Aguas vivas. 20. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: esa agua es nuestra. Entonces llamaron a ese pozo Esek, porque habían altercado con él. Quiero que entienda algo. La palabra Gerar, ese es el valle de Gerar, significa lugar de habitación. Sucede que ese lugar era una tierra buena, aunque estaba seca, había sido una tierra buena. Todos querían estar ahí, mucho más porque vieron a Isaac ser bendecido al 100%. A ver, le explico para que usted me entienda. Si ellos tenían una casa, Isaac tenía 100 casas. Si ellos tenían una vaquita, Isaac tenía 100 vacas. ¿Me entiende? Si ellos tenían una moto, Isaac tenía 100 motos. Si ellos tenían un negocio, Isaac tenía 100 negocios. ¿Entiende por qué significa que la palabra dice que era muy poderoso? Ahora, mi abuelito tenía fincas y tenía casas, y ese pozo se fue cerrando, se fue cerrando y se fue cerrando, y cuando llegó a sus manos estaba cegado el pozo y a usted no le quedó nada. Lo primero que dijimos, yo necesito que usted se acuerde de todo esto, porque esto es fundamental del diseño para la oración. Lo primero que le dijimos a usted, mi amado hermano, que tiene que entender, y lo va a leer, es que si usted quiere grandes cosechas, abra pozos. Lo segundo que le dije es que tiene que abrir pozos, porque ahí hay promesa de Dios. Amén. Ahora, lo tercero, los pastores de Isaac abrieron un pozo y hallaron ¿qué? ¿Cómo se llamó ese pozo? Esek. ¿Qué significa Esek? Riña, contienda. ¿Qué dijeron los pastores de esa tierra habitable, Gerar? Ese pozo es nuestro, váyase de aquí. ¿Qué hizo Isaac? Ah, bueno, eso hizo. Quédense con ese pozo. Al rato, ¿qué hicieron los pastores de Isaac? Abrieron otro pozo y volvieron y encontraron aguas vivas. ¿Cómo le llamó Isaac a ese pozo? Signat. ¿Por qué? Porque ese pozo significa que, dame el nombre que ahí está, lo voy a leer. Odio o dolor. ¿Y sabe qué le dijo los pastores de Gerar? Este pozo también es nuestro. ¿Y qué hizo Isaac? Bueno, para ahí. El primer pozo se llamaba contienda. El segundo pozo se llamaba dolor y odio. Présteme mucha atención. Algunos de ustedes recibieron pozos de contienda de sus padres.
Algunos de ustedes recibieron pozos de odio y de ira y de dolor. Y esa fue la razón por que los pozos se secaron, se cerraron o se taparon. ¿Qué le heredó su papá, su mamá, su abuelo, su abuela? Odio, contienda. ¿Y qué heredó usted? Un pozo seco o tapado. Todos peleando por la herencia del abuelo. ¿Y qué pasó con ese pozo? Se secó. A ver, usted necesita en esta mañana recibir esta palabra y entender esto. Para empezar a abrir pozos nuevos que produzcan agua, usted tiene que resolver ese tema: el de la contienda, el del dolor y el del odio. Hermana, hermano, en este tiempo de hora sexta, dedíquese a orar y pedir perdón por esos problemas que se generaron por los pozos de sus padres o de sus abuelos. Dedíquese a pedir perdón por el desorden, por la ira y el odio que usted pudo haber heredado de sus antepasados, que hicieron que su pozo, el pozo de su casa, la bendición, se cerrara. Usted no puede seguir viviendo de la historia del abuelo que tenía la casa, las 2 casas en el pueblo y las 3 fincas allá en la montaña, en la sierra. No, mi amado hermano, usted tiene que vivir su propia experiencia de provisión, abundancia de parte del Señor. Le voy a invitar que usted le pida al Señor y ore en este tiempo, durante estos tiempos de hora sexta, y haga un listado de los tantos pozos que se secaron por odio, por ira, por rabia, por contiendas, por dolor en esta tierra, los que son del Tolima y donde usted venga. Porque los pozos se cerraron, amado hermano, precisamente por eso. Ahora, le voy a dar una noticia muy hermosa con lo que sigue de aquí en adelante. Isaac abrió el primer pozo. ¿Cómo se llamaba? Exec, que significa contienda. Al abrir el pozo, ¿qué encontró? Dijo alguien, estaba gorgojeando de agua. Gorgoreando sería, o yo qué sé. Abundante agua viva. ¿Qué dijeron de Gerar? Este pozo es nuestro. Vayas, Isaac. ¿Qué hizo Isaac? No hay problema. Abrió el segundo pozo. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué significa? ¿Qué dijeron los de Gerar? Este pozo es nuestro. ¿Qué dijo Isaac? ¿Por qué Isaac no quería tener ni odio, ni contienda, ni dolor, ni rabia, ni nada que ver con esos pozos? Porque Isaac tenía los propios pozos de su papá. Hora sexta. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos una oración en esta hora y proclamamos este altar de adoración en este lugar. Señor, abrimos los pozos verdaderos desde esta casa, casa apostólica y profética, a la ciudad de Ibagué. Abrimos pozos de bendición. Señor, los pozos que se cerraron de contienda, de odio, de ira, de dolor, cerrados quedaron. Pero hoy abrimos un pozo de bendición, un Rehobot de parte de Dios, un lugar espacioso en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos perdón por los pozos que se cerraron en la ciudad de Ibagué, pero hoy abrimos un pozo de bendición en cada lugar donde se proclame que tú eres el Señor. Esta hora sea una hora de redención en el nombre de Jesús, y los pozos sean abiertos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Denle aplauso al Señor. Que nos haya agarrado la hora sexta aquí, qué bueno. Ya voy terminando, no se afane. No tengo calor yo. Oiga, y dice la palabra que Isaac abrió otro pozo. Dame el versículo siguiente. Mira lo que dice el texto.
a ver, ¿dónde quedamos? 21. Y abrieron allí otro pozo. No, ese ya lo leímos. 22. Se apartó de allí. ¿Sí vio que se apartó de ahí? Y abrió otro pozo y no riñeron sobre ese pozo. Y llamó su nombre a ese pozo Rehobot, porque dijo: ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. De allí subió a Beersheba. Mire, hermano, lo que le voy a decir. Este bendito Isaac, al ver que los dos primeros pozos se convirtieron en problemas, él dijo: a donde yo vaya, la bendición va conmigo. Y abrió lejos de ahí otro pozo. Y al abrir ese pozo le llamó Rehobot. ¿Qué significa Rehobot? Lugar espacioso. Y cuando él abre el pozo, ¿qué pasó al abrir el pozo? Halló aguas. ¿Sabe qué pasó? Que los dos primeros pozos que se abrieron y que se llenaron de agua, después de un tiempo, ¿para dónde agarró el agua? Para el pozo de Isaac. Porque la bendición no estaba en el pozo, la bendición estaba en Isaac. La bendición está en usted. La promesa es suya. Es para su casa. Serás bendito en tu entrar, en tu salir. Estas bendiciones correrán y te alcanzarán. Alguien dígame amén. Era muy tremendo saber, mi amado hermano, que ese pozo se abrió. Y al abrirse ese pozo, con él toda la bendición fluía para Isaac. Los otros pozos, ¿qué pasó? Se cerraron. Yo estoy viendo que se están abriendo los cielos en esta hora. Profetas, intercesores, abran pozos para esta gente. Abran pozos para ellos. Escucha lo que le voy a decir, amado hermano. Escucha lo que voy a decir en esta palabra. 22. Y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó sobre ese pozo Rehobot, porque dijo: Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. De allí subió a Beersheba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. ¿Sabe qué hizo Isaac cuando Dios le recuerda la promesa? Porque a donde iba, la promesa iba con él. Versículo siguiente, escúcheme, léalo conmigo, versículo 25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Altares y pozos. Otra vez, altares y pozos. ¿Se está dando cuenta de la conexión que hay entre los altares y los pozos? Dios estaba con Isaac, amén. Cuando él supo que Dios estaba con él, ¿qué hizo? Levantó ahí, porque tuvo un encuentro con Dios, un altar. ¿Y qué hizo él? Abrió un pozo. Ahora, Isaac, mi amado hermano, nunca se desanimó, sino que él hizo fue abrir pozos. Y le cerraron un pozo, y ¿qué hizo Isaac? Abrió otro. Y le cerraron ese pozo, y ¿qué hizo Isaac? Abrió otro. ¿Sabe por qué? Porque Isaac sabía que la bendición correría y lo alcanzaría. Y yo establezco en el nombre de Jesús esta palabra sobre usted, sobre su casa, sobre su familia, y Dios abrirá pozos de bendición sobre su familia en el nombre de Jesús, amén. Mire, cuando usted abra pozos, no se rinda. Si no funcionó, continúe abriendo pozos, porque usted va a llegar a un lugar que se va a llamar lugar espacioso. Un lugar que se va a llamar lugar de pozos espaciosos. Un lugar que se llame lugar de bendición. Voy a leer tal cual como la profeta me está diciendo. Son aguas que estaban estancadas. El Señor dice que se debe de adorar moviendo el estanque.
Hermano, usted necesita mover las aguas en su casa. Jesús le dijo a la samaritana: si supieras quién te pide agua, tú le dirías, tú le pedirías y él te daría agua, agua que corre. Amén. Escuche una cosa y con esto termino. Al final los enemigos de Isaac entendieron que la bendición estaba con Isaac, que por más que se le opusieran y por más que se le quitaran y le cerraran los pozos, Dios a donde él estuviera le iba a abrir pozos. Amén. Mire, yo le digo algo, para nosotros este local, este espacio ha sido bendición. No lo que queremos, bendito sea el Señor, no lo que queremos, pero aquí estamos abriendo pozos y de aquí salimos a un lugar espacioso. Y recogeremos al 100 por 1. Al 100 por 1. Escúcheme. Por cada uno de ustedes vendrán 100. Otra vez, por cada uno vendrán 100. Ahora, le dije que iba a cerrar. ¿En serio, de verdad voy a cerrar? ¿Sí? Volvieron los enemigos de Isaac, donde Isaac. 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y le dijeron a Isaac, versículo 27, ¿por qué vienes a mí? Le dijo Isaac a ellos, ¿a qué vienen? ¿Por qué vienen a mí? ¿Por qué han venido a mí si ustedes me aborrecen y ustedes me echaron de la tierra? ¿Sí ven? Me echaron, abrí un pozo, me echaron, abrí otro, me echaron. ¿A qué vienen donde mí? Miren lo que dice la palabra. Leo, ellos le respondieron, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Mire, el versículo siguiente dice, no nos hagas mal, no nos hagas. ¿Sabe qué pasó? Que abrieron el primer pozo y pelearon y se fue Isaac. Abrieron el segundo pozo, pelearon y se fue Isaac. Isaac abrió el tercero, los dos primeros se secaron. Ellos dijeron, no te vayas, Isaac, porque si tú te vas, las aguas te van contigo y nos hacen mal no estar a tu lado. Los que están al lado de los hijos de Dios son bendecidos. Son bendecidos. Son bendecidos. Las aguas van a correr a favor suyo. Como nosotros no te hemos tocado y como no solamente te hemos dicho y te hemos hecho bien, te enviamos a ti en paz, porque tú eres bendito de Jehová. Hermano, usted y yo somos bendecidos del Señor. Lo que pasa es que no hemos entendido que tenemos que abrir pozos, pero llegó el tiempo de abrir los pozos. Mira, hay gente que sí lo entiende. Hay gente, yo tengo aquí en la iglesia gente, tengo en mi equipo de liderazgo, tengo gente que el problema no es el dinero. Yo tengo gente que aquí el problema no es el dinero. ¿Cuántos quisieran, Señor, ay, eso de que el problema no es el dinero, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Y yo le digo, amado hermano, cuando usted se conecta con el pozo correcto, cuando usted entiende que la oración suya debe ser al Señor y el altar que usted levante debe ser para el Señor, a usted nunca se le van a detener las aguas. Y por eso esta palabra en esta mañana, para que usted pueda abrir esos pozos. Venga, póngase en pie, para que usted pueda abrir esos pozos, mi amado hermano. Para que la gente pueda decir, yo quiero estar al lado suyo, porque Dios está con usted. Usted es una mujer, un hombre bendecido de parte del Señor. ¿Sabe qué dice la palabra? La palabra dice que entonces, escúcheme, entonces Él hizo banquete con esos hombres. Hicieron pacto y ya, hicieron paz. No más peleas entre nosotros, porque entendieron que Dios estaba con ellos. Amén. Amén. Y la noticia fue esta. Entonces los siervos, versículo siguiente, de Isaac, abrieron un pozo y siguieron abriendo pozos. Y al día siguiente, después del pacto, se acercan los siervos y dicen al Señor, ahí está el versículo, si quiere lo puede leer conmigo. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dijeron nuevas acerca, devuélvete por favor, acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua. Le tengo una noticia en el nombre de Jesús a alguien en este lugar.
El Señor va a hacer que los pozos que usted en estos momentos está abriendo, que en estos pozos haya agua. Van a ser pozos para abrir aguas. La pregunta es, ¿qué piensa hacer usted? Levante sus manos, levante sus manos. Hace un momento uno de nuestros profetas nos dio un direccionamiento: mueva las aguas, mueva las aguas. Vamos, mueva las aguas. Mueva las aguas. Abra los pozos. Si se cansó de abrir pozos, si ha abierto pozos durante todos estos años y todos los pozos están secos, yo le tengo esta palabra profética: abra un pozo más de agua, resuelva la contienda, resuelva el dolor, resuelva la ira, porque eso es lo que no ha dejado que los pozos que abra se vuelvan pozos de agua viva. Pero abra pozos, abra pozos, abra pozos. Dígale al Señor: hoy voy a abrir pozos, voy a abrir pozos. Vamos, dígale al Señor: mi adoración abrirá pozos. Y levanto un altar en esta mañana. Dígale: levanto un altar en esta mañana. Levante un altar de adoración. La única manera para que los pozos se abran, para abrir pozos de agua viva, es que se levante un altar de adoración. Alguien tiene que decir al Señor: hoy me levanto para levantar y abrir pozos de agua viva. Ahora, adore, adore, adore. En el nombre de Jesús, abrimos pozos, abrimos pozos. Vamos, abra pozos, abra pozos, abra pozos. Adore, 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 adore. Vamos a adorar, vamos a adorar, vamos a adorar. Adoramos, 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 adoramos. Adore, 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 adore. Adore, adore, adore. Adoramos, adoramos, adoramos. Ven, 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 ven.